hablar de lo que es la tricotomía de los actos del habla según Austin. Somos de la Universidad Central, de la carrera de Pedagogía en Lengua y Literatura. Bueno, se estarán preguntando qué significa la tricotomía de los actos del habla. Tenemos que partir del supuesto que Austin menciona que los enunciados tienen en sí, dentro de su característica esencial, una acción, es decir, los enunciados son una acción dentro de sí. Austin entonces plantea la tricotomía de los actos, que es una teoría que nos dice que cuando hablamos, cuando enunciamos algo, se llevan a cabo tres actos simultáneamente, y estos son el locutivo, que nos da cuenta del significado, el ilocutivo, que hace referencia a la fuerza con la que decimos algo, y el perlocutivo, que nos da cuenta de los efectos que podemos producir. El habla ha ido evolucionando al transcurso de la historia, ya sea por su contexto o culturalmente. El habla también ha tenido una evolución biológica desde el punto de vista fisiológico en nosotros los seres humanos, ya que nuestra laringe ocupa una posición diferente a los de los demás mamíferos, y esto ha permitido que nosotros podamos emitir ciertos ruidos y tres actos que intervienen que están implícitos en la comunicación, como es el acto fónico, el acto fático y el acto recto. Vygotsky, 1987, expone que el habla está acompañado como ya dijimos, por acciones, y estas acciones cumplen ciertas funciones. Ejemplos de acto locutivo. Podemos encontrar el me gusta tu camisa, huele mal y canto una canción. Podemos decir que estos son unos enunciados que quieren decir algo, que dan a conocer ciertas acciones. Según Derrida, en la obra La voz y el fenómeno, se concebía el lenguaje desde la articulación de ciertos sonidos y ruidos. Pero en contraste con esto, Foucault menciona que el aullido del hombre primitivo no se convertirá en verdadera palabra mientras no es más que una expresión lateral de su sufrimiento, hasta que se valga de un juicio o una declaración de tipo me ahogo. Podemos poner un ejemplo. Mis amigos y yo viajamos a la playa. Yo voy al mar, me meto al mar, comienzo a gritar. Mis amigos no me van a entender, ya que hasta que yo no mencione un enunciado que me ahogo, ellos van a entender que yo estoy en peligro. Por eso decimos que las palabras o frases dan dirección a los sonidos para que estos puedan ser interpretados. Ya. Las primeras representaciones de oralidad fueron los relatos populares y los dialectos hablados, que representan variaciones fonéticas, como en el dialecto de la costa, que se hace más énfasis en la H al final de cada palabra, y el dialecto de la sierra, que hace énfasis en la R de su hablar. Ya. Ejemplos de acto fónico. Los principales ejemplos de acto fónico son las carcajadas, los aplausos, el llanto, silbidos, chasquidos de dedos, entre otros. Como podemos ver en este ejemplo, todos estos sonidos producen una interpretación, que es el llanto. Para Austin, el acto fático consiste en emitir una secuencia de sonidos que pertenecen al léxico de una lengua, y a su vez emitirla está organizadas de acuerdo a las reglas estructurales gramaticales. Para Derrida, en su libro La voz y el fenómeno, se comenzó a estudiar a partir del siglo XIX, y se analiza no solamente el sonido, sino las palabras, y estas palabras que vienen siendo la representación a través de unas estructuras definidas. Este análisis constaba de tres partes. El primer análisis constaba en los tipos de sonidos de la lengua, donde estos se dividían en vocales simples, vocales dobles, las vocales ditongadas y las vocales alargadas. Como todos sabemos, las vocales simples son la A, la E, la O y la I, y las vocales dobles son la A, I y EI. El segundo análisis consistía en el análisis acerca de los cambios sonoros, donde encontramos las raíces y las desinencias, donde nosotros comúnmente encontramos a las raíces como lexemas, que son fijas, y las desinencias como los morfemas, que son cambiantes. Entonces encontramos el tercer análisis, que viene a referirse al análisis de la relación sonora entre varias lenguas, donde podemos encontrar la similitud entre el idioma gótico, griego y alemán, donde existía un cambio, donde la letra B se convertía en la letra P. La presentación de la realidad tiene un orden estricto, es decir, mentalmente organizamos la información captada dentro de nuestro entorno, y esta a su vez la emitimos o la expresamos mediante palabras o frases que tienen una secuencia o una estructura definida. Entonces, podemos ver aquí un ejemplo. Nosotros en el idioma español, para organizar una oración, utilizamos primeramente el sujeto, de ahí el verbo, de ahí el complemento.
Aquí en esta oración, la silla está rota, podemos ver que la silla es del sujeto, está es el verbo y rota el complemento. Bueno, yo les voy a hablar acerca del acto rético. De acuerdo con Austin, el acto rético es el de emitir secuencia con un sentido y una referencia más o menos definidos con un significado determinado. ¿Qué quiere decir? Que consiste en ordenar palabras de forma coherente para darle sentido completo a una oración o a un enunciado. Según Posteso, el acto rético puede realizarse en diferentes actos fáticos, es decir, el sonido con cierta intención y entonación. ¿Qué quiere decir? Se dice que el acto rético se realiza mediante el acto fático, ya que el acto fático emite el sonido e intención. Se puede decir que el acto rético descifra un significado, es decir, que el acto rético se puede estudiar mediante el acto fático y fónico también. La rema es la unidad producida por el acto rético. La rema es una estructura semántica. ¿Qué quiere decir semántica? Que estudia el significado de las palabras y expresiones. Según Foucault, el lenguaje es el lazo concreto entre la representación y la reflexión. No es tanto un instrumento de comunicación de los hombres entre sí, como el camino por el cual la representación se comunica necesariamente con la reflexión. ¿Qué quiere decir? El lenguaje nos permite darle un significado a la realidad mediante la interpretación y ordenamiento mental de estas realidades. Yo les voy a hablar sobre el acto ilocutivo, la intención. La intención, según Husserl, es la cosa misma de la conciencia. Entonces, es el propósito con el que se dice algo, que es decir, lo que se quiere obtener a base de los enunciados. Este tema fue muy relevante en la Edad Media porque fue en donde Franz Brentano publicó su obra Psicología desde el punto de vista empírico, realizando brevemente aportes sobre el estudio de la intencionalidad que se basa en el decir de las cosas. Aquí se toma en cuenta la entonación al decirlo. Por ejemplo, el tono de voz un poquito más concreto es para que la persona lo admita como una orden. En cambio, al ser más cordiales, sería a un amigo para conseguir algo. La fuerza locutiva sostiene que los actos del habla se realizan con un fin, es decir, siempre que enunciamos algo, buscamos conseguir un fin. Es la base del acto ilocutivo. ¿Por qué? Porque la fuerza y el modo en cómo decimos las cosas se basa para el estudio del acto ilocutivo. El emisor realiza el acto del habla en unas circunstancias apropiadas para que la fuerza ilocutiva sea seleccionada, es decir, esta fuerza se adapta al contexto. Foucault menciona que el lenguaje real no es un conjunto de signos independientes, uniforme y liso, en el que las cosas vendrían a reflejarse como un espejo a fin de enunciar una verdad singular. El lenguaje es a la vez una revelación escondida y una revelación que poco a poco se restituye con una claridad ascendente al receptor. Una expresión no vale dos veces, no vive dos veces, que toda palabra una vez pronunciada está muerta y que solo actúa en el momento en el que se pronuncia. Bien, finalmente les vamos a hablar acerca del acto perlocutivo, que es el tercer elemento de la dicotomía de Austin. Según Austin, el acto perlocutivo es en el que se realiza por decir algo. Está relacionado con lo que provocamos cuando decimos algo, es decir, los efectos que logramos en el receptor o en el emisor, es decir, en nosotros mismos. Decimos algo que produce ciertas consecuencias o efectos sobre los sentimientos o acciones del destinatario o incluso del emisor. Decimos que son ciertas acciones y sentimientos porque podemos tanto descifrarlos como no descifrarlos instantáneamente.